Hola niños, espero que estén bien, saludos en sus casitas. Vamos a retomar y seguir con nuestras actividades. ¿Se recuerdan que en la clase anterior estuvimos hablando de un poema, recordando, yendo hacia atrás en nuestros recuerdos y hablamos de que los poemas tenían estrofas, versos, rimas que rimaban entre sí en la última parte de sus versos y vimos un poema de la noche? Ahora recuerden poner la fecha, el objetivo y las páginas que vamos a trabajar. Dice así: el objetivo es comprender el ritmo y composición de poemas y canciones. Y trabajaremos en la página 128 y 129. ¿Ok? ¿Listo? Ya, entonces, como les decía, estábamos rebobinando, yendo a nuestros recuerdos y hoy vamos a hablar sobre el ritmo y la composición en los poemas. Ustedes deben entender que todo poema posee un ritmo interno y antiguamente estos se acompañaban de música lírica, los griegos. Cuando declamaban estos poemas, lo acompañaban con estos sonidos. Por eso su nombre es lírica, viene de ahí, ¿ya? Y cuando nosotros decimos a qué género pertenece, al género lírico, por eso. ¿Ya? Y en esto mismo, determinado por la métrica, les voy a dejar un texto, que eso estoy leyendo, que se los voy a poner aquí, el texto de ritmo y composición en los poemas. Está la métrica, rima, estrofa, explica el objeto lírico, el motivo lírico, el temple anímico y el hablante lírico, que son puras palabras líricas nuevas, ya que necesito que las tengan en su cuaderno, lo copien y podamos ir entendiéndolo, ya. Entonces la primera dice: todas estas forman parte de un poema. O sea, no es llegar y escribir un poema, no. Tienen una estructura interna que tiene métrica, rima, estrofa, objeto lírico, temple, motivo lírico y hablante lírico. Todas estas cosas están dentro de una rima y las vamos a descubrir cuáles son, ¿ya? La primera dice métrica. Trata de la medida o estructura de los versos de sus clases y de las distintas combinaciones que ellos pueden formarse. Por ejemplo, hay poemas que tienen estrofas con versos de 4, 4, 4, 4, o hay unos que tienen de 10, 10, 10, 10, esas son décimas, ¿ya? Entonces cada estrofa, a ver si tiene 4, 5, 4, 5, ¿ya? Se van mezclando, eso es la métrica, ¿ok? Es como el total de cada versos dentro de una estrofa y la combinación que van haciendo estos, ¿ya? Después viene la rima, que las rimas son las coincidencias de sonidos en la última parte del verso. Y estas pueden ser asonantes o consonantes. ¿Qué quiere decir eso? Que se repitan en vocales o la última parte de la palabra. Les voy a mostrar un ejemplo y también les voy a dejar, y ya les dejé adjuntado unos videitos de la rima, de sus componentes, y ahí se los voy a poner yo acá arriba, ¿ya? La rima sonante, por ejemplo, les voy a hacer una breve ejemplo, ¿ya? Dice: de los senderos busca sobre la roca dura, tanto canto que me descanto. Ahí, entonces, la sonante es A, porque busca y dura. Después canto, descanto, alto, alto, ¿ya? Y pueden ir mezcladas a veces, puede ir una sonante, consonante, y después se salta la otra y es consonante. Van así, entre medias, ¿ya? Porque no se compliquen. Y las consonantes consisten en coincidir todos los sonidos de la última sílaba de cada verso. Por ejemplo, cada 5 de enero, mi calzado cabrero. Ero, ero. Después, cada enero ponía a la ventana fría. Ia, ia. ¿Se dan cuenta que riman en las últimas partes? Entonces, volvemos acá a nuestras cosas y seguimos. Las estrofas, ustedes saben que es las agrupaciones de los versos que van separadas, ¿cierto? Después dice, estas son nuevas. El objeto lírico, ser o circunstancia que provoca un estado anímico determinado en el emisor del poema. Ser o circunstancia, o sea, puede ser un personaje o la circunstancia, el contexto que se dé en el poema que nos provoca a nosotros leerlo. Ese va a ser el objeto lírico.
El temple anímico es la emoción o estado de ánimo del emisor del poema. ¿Qué quiere decir eso? Que si él estaba triste y transmite esa tristeza, ese es el temple anímico. Pena, tristeza, desánimo, que es lo que el autor nos hace llegar a nosotros. ¿Ok? Después viene el motivo lírico. Dice, concepto o idea que representa lo más importante del mensaje poético y que se enuncia generalmente utilizando sustantivos abstractos. O sea, es la idea por el cual se está haciendo este poema. Por ejemplo, en el anterior poema de la noche, ¿qué se quería destacar? Cómo estaba conformada la noche, ¿cierto? Y sus características. Bien, entonces cada poema tiene una intención, no se escribe por escribir, sino que tiene una intención y ese va a ser nuestro motivo lírico. Después, el hablante lírico es la voz que enuncia el poema, que expresa su interioridad. Por ejemplo, el hablante lírico no soy yo, es la voz del poema. Por ejemplo, hay poemas, había uno del remolino de un niño, y yo les pregunto, ¿quién está hablando en el poema? Ustedes me dicen, el niño está contando la historia. Entonces, el hablante lírico va a ser nuestra voz que anuncia el poema, que expresa sus sentimientos, su interior. ¿Ok? Entonces, todos esos amigos del poema, esa estructura, tienen que aprendérsela y estar grabadas en sus cuadernos. Ya, era un paréntesis, porque era lo que teníamos que comenzar. Dice entonces, página 128. En esta sección leerás poemas y canciones. Antes de hacerlo te invitamos a realizar la siguiente actividad. Recuerden, yo siempre les digo que muchas canciones son poemas, es poesía, ¿ya? Entonces van a haber canciones que vamos a leer como poema y se van a acordar que eran canciones. Dice, en pareja escuchen una canción que hable sobre la cordillera. Después de escucharla responden las siguientes preguntas. Escogen una canción que es Cordillera de Mazapán, del grupo Mazapán, la pueden buscar y yo también la dejé en el video, en Classroom, está todo juntado. Dice, ¿quién habla en esta canción? ¿Cuántas partes se pueden distinguir en esta canción? Comparen la canción con el siguiente texto. Necesito que escuchen la canción y puedan descubrir quién es. Después necesito que esas preguntas, pónganle 1, 2 y 3. Desarrollo página 128 y van desarrollando. ¿Quién habla en la canción? ¿Cuántas partes se pueden distinguir en esta canción? Bueno, distinguir 2. Comparen la canción en el siguiente texto. La cordillera de los Andes constituye el rasgo más característico del relieve chileno. Inicia su recorrido en el sector denominado altiplano y se extiende hasta la Antártica chilena, es decir, recorre toda la totalidad del territorio chileno. Comparen la canción con el siguiente texto. Ya. Entonces, vamos a suponer que ya escuchamos la canción y vamos a compararla con este texto. Número 3 dice, ¿cuál es el tema común para ambos textos? La cordillera. Muy bien. Después dice, ¿qué diferencias hay en la forma de ambos textos? Por ejemplo, ¿qué era lo que escuchamos? Una canción. ¿Y esto qué es? Un texto. Uno lo leímos y el otro lo escuchamos. ¿Cómo es el lenguaje en cada uno de ellos? Por ejemplo, este tiene un lenguaje literario porque es un texto y el otro es un lenguaje poético, más lírico. ¿Se acuerdan? Después dice, ¿cuál de los dos textos es más fácil recordar y por qué? Si le preguntan a la profesora, ¿cuál es más fácil recordar? La canción. Porque la canción, aparte que tiene un ritmo así como tin, 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 ya. Por eso es más fácil de recordar las canciones por el ritmo, porque uno lo asocia y después va asociando las palabras que van diciendo. Para mí es más fácil. Para otras personas es más fácil. Leen algo y ya se acordaron, pero la profesora no. Y como me inquietan, necesito canciones, moverme. Después dice 7. Escriban sus conclusiones en el recuerdo de mis aprendizajes previos. Aquí. Escriban sus aprendizajes previos. ¿Qué era lo que sabían de los poemas? Ahí tienen que ponerlo. Después dice, claves del contexto. La poesía destinada a los niños y niñas fue durante mucho tiempo una tradición oral. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que era contada, hablada. Es decir, se transmitía de una generación a otra. O sea, la contaban nuestros abuelos, la contaban nuestros papás y nuestros papás a nosotros. Y nosotros a nuestros hijos. Así, de generación en generación contada, hablada.
Y aunque no estaba escrita, se usaba para jugar, para contar cuentos y para aprender. En América Latina, las primeras publicaciones de poesía para el público infantil creadas en lengua castellana aparecieron recién durante el siglo XX. Recuérdense que en matemáticas X y X, romano 20, porque 10 y 10. En esa época aparecieron también las primeras grabaciones de canciones para niños, algunas basadas en tradición oral. Algunos de los poemas que leerás a continuación fueron escritos por autores que se han dedicado principalmente al público infantil, como es el caso de Alicia Morel, Melania Guerra y Aramis Quintero. Alfonsina Storini, en cambio, escribió de preferencia para el público adulto. Recuerden que la canción de La Noche Abierta, el poema este, es una canción y es de Graciela Genta, una de las que nombramos. En cambio, y es una figura representativa para el movimiento llamado modernismo, porque en cada época tiene un nombre específico. Y estamos haciendo una introducción a los poemas que vamos a leer en las otras semanas, en las otras clases, ¿ya? Entonces, debido a su estructura, todos los poemas que leerás a continuación podrían ser cantados, lo que dijimos en un principio, pero el único texto que se escribió desde el primer momento como una canción es La Jardinera, de la artista chilena Violeta Parra. La forma de este texto es tradicional, folclórico chileno y es muy fácil de memorizar. Es muy linda. Ya, entonces, eso era con los poemas. Ahora nos vamos a parte del vocabulario porque hay que completar la página 129, que van a ser palabras que van a estar asociadas a los poemas que vamos a leer, para que no se lo olviden porque es vocabulario nuevo. Entonces, amplío mi vocabulario. Dice, 1. Lee las palabras de los recuadros e intenta describir su significado a partir del contexto. Entonces, la imagen va a aparecer acá. Y 1 dice, corona. Sofía la premiaron y le pusieron una corona por ser la más simpática del curso. Ya, entonces ustedes tienen que definir qué puede ser eso. Corona, está asociado como con premio, ¿cierto? Una distinción. Vayan ustedes ahí anotando qué puede ser. Después 2, dice pensamiento. En clase, Benjamín estuvo concentrado en sus pensamientos. O sea, él, cuando a veces digo, uy, están pegados, están como... O explican algo y se quedan ustedes pensando en qué era eso. Están así como... Escriban ustedes. Después dice 3, ronda. El inspector del liceo hizo ronda todo el recreo. Esta palabra puede ser usada varias veces en diferentes formas, porque está la ronda de hacer con los niños, que decimos, jugar la ronda, y dan vueltas, ¿cierto? Y aquí nos dice algo especial, dice, el inspector del liceo hizo ronda todo el recreo, como cuando las tías inspectoras están en el patio cuidando, así como, ¡ay, no se vayan a caer, no jueguen así, no se peguen! Haciendo ronda, cuidando, ¿ya? Se la soplé. Después dice, 2, identifica la imagen que representa el contexto de cada término que usamos recién. Entonces, en la imagen van a poner qué número es. 1, corona, 2, pensamiento, 3, ronda. Entonces ahí las imágenes van a poner cuál es, qué numerito le ponen ustedes ahí. Después dice 3, relaciona cada palabra con la definición que corresponda. A, corona, B, pensamiento, C, ronda. Ya, la primera línea que va a aparecer ahí, la imagen, dice ideas de una persona. Después dice vigilancia y guardia y aro hecho de flores de rama o metal que ciñe la cabeza y se usa como adorno. ¿Cuál creen ustedes que son? Chin, chin, chin. Ya la tienen. Ya, entonces, PCA. ¿Listo? Sople para que puedan comprobar qué era. Bien, chicos, entonces se acabó la página y vamos a revisar nuestro objetivo, que era comprender ritmo y composición de poemas y canciones. ¿Lo hicimos? Sí, lo hicimos. Así que terminamos. Un beso y saludo en sus casas. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.